Iniciamos el día de hoy con el capítulo 38 del libro de Génesis. ¿Verdad? Yo creo que todos leyeron la parashá, la porción de la escritura. Habla de Judá y de Tamar y podemos estudiarlo diciendo muchísimas cosas que se nos ocurren por la mente o que se nos pasan por la cabeza, de cómo ocurre una cosa, de cómo ocurre la otra. Yo hoy le decía a alguien que está pasando por una situación muy difícil, que gracias a Dios, Dios no es humano. A veces nosotros creemos que cómo es posible que una desgracia que nosotros estamos viviendo, el Padre la pueda utilizar para servir, para bendición y para en un futuro que sea de redención para otros. No lo entendemos. En el momento quizás Tamar no entendió muchas cosas, pero Jehová se estaba pensando en esa unión. Y antes de empezar, yo quiero que usted piense en eso porque de esta porción podemos aprender grandes cosas, pero lo importante es entender lo que Jehová nos quiere decir. Vamos a estudiarla para allá desde desde un contexto profundo, porque Tamar nos lleva a Yeshua. Y se preguntaban de dónde es Tamar, qué pasó con ella. La Torá no nos narra mucho respecto de la vida de Tamar, pero en los libros que encontramos que no están dentro del canon, como en el libro de Yashar, se nos dice que Tamar era hija de Shem, es decir, que Tamar hace parte del pueblo y venía de la simiente de Abraham, de Shem. Imagínense, estamos hablando de Shem, y luego de ahí pasa Abraham y todo esto. No se sabe realmente cómo sea. Recuerden que dice los libros de nuestros sabios que Shem tenía una casa de estudio, que Abraham, que es un perso, llegó hasta allá y estudiaba, y de esa simiente dicen esos libros que venía Tamar. La Torá no nos dice nada, ser una cananea, eso también está claro, y no es lo importante aquí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estudiamos de forma completa y profunda este capítulo, con un enfoque en la genealogía de Yeshua, en la genealogía que hay mesiánica, en la restauración espiritual de Judá, teniendo en cuenta la inclusión profética de Tamar, que Tamar entra en la línea mesiánica y nos muestra a Tamar cómo algo que parece una desventura se convierte en un plan maravilloso de redención para toda la humanidad. Porque si estudiamos todo lo que ocurrió, ahí vemos un descenso en la vida de Judá. La escritura dice, y por aquel tiempo descendió Judá. Entonces, este capítulo 38 parece que interrumpe la narración de lo que está ocurriendo con José o con Joseph, que es vendido por sus hermanos. Y después de que es vendido por sus hermanos, viene y se introduce este capítulo aquí, que tú dijeras como un capítulo que está desconectado. Y ciertamente si tú cuentas los años que transcurrieron desde que sucedió el reinado de Joseph y haces el conteo hacia atrás y luego vas a eso, te das cuenta que cuando Judá llega a Egipto, Judá ya llega con nietos, es decir, que no pudo ocurrir esto en esa misma época. Porque tú lees un capítulo de 30 versos, pero tú te preguntas que están contando la vida de una familia completa ahí. Judá desciende, se casa, tiene un hijo, tiene dos hijos, tiene tres hijos, y eso no pasa en poco tiempo. Luego ella espera, estamos hablando de varios años, luego ella espera y la Torá te viene a meter eso ahí en ese momento en el que evidentemente no sucedió en ese momento. Eso es claro, cronológicamente hablando, el capítulo 38 no ocurre después de que Joseph o José es vendido. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí hay una cosa increíble. Para Joseph
o José subir a Egipto, para él no representa un descenso, a pesar de que Egipto tipifica el mundo y ya vemos la esclavitud y todo eso. Para él fue un ascenso espiritual. José pudo subir al lugar que Jehová tenía preparado para él. ¿Para qué? Para traer redención. En cambio, Judá hace un descenso moral. La escritura lo dice, y pasado algún tiempo, dice el capítulo 38 de Génesis, Judá desciende. Entonces, ¿qué pasa? Joseph es vendido por sus hermanos y se introduce hasta aquí, pero en realidad eso es una pieza clave en el plan de redención. Yo te he dicho que la Torá, la escritura, lo que arma es todo el plan de redención macro de nuestro Padre. Y cada vivencia que la Torá narra, cada familia que la Torá involucra, tiene que ver con el plan de redención. Por eso no es una simple historia, o la Torá no es simplemente un libro de historias. Qué bonito todo lo que se ve allí. No. En aquel tiempo, Judá descendió de entre sus hermanos, dice el texto. ¿Y qué pasa? Hay un descenso espiritual. Hay un debilitamiento espiritual en él. Hay un descenso en su espiritualidad. Se apartó de sus hermanos, en donde estaba cubierto con la autoridad de su padre, en donde se estaban manteniendo el pacto, y se casa con una mujer cananea, que ni siquiera la Torá dice el nombre de esta mujer. Entonces vemos que la labor de esa mujer dentro de ese núcleo no es nada importante, no es nada que tenga que ver con lo que nuestro Padre manda para que una mujer haga dentro de su hogar. Por eso el Padre, a pesar de los errores de Judá, a pesar de todo lo que sucedió, él introduce a Tamar en la historia, porque era necesario que el Mesías naciera de la descendencia de Judá. Entonces Judá y Tamar son prefiguras. Escucha bien, Judá es prefigura del Mesías y Tamar es prefigura de Israel. Cuando tú lo miras así, vas a darte cuenta que los gentiles entran dentro del pacto de salvación a través de Yeshua o de Jesús. Se preserva el linaje, y además de eso, hoy tenemos un papel importante porque somos representados con Tamar y vamos a entender muchas cosas que no se entendían. Entonces, ¿por qué se interrumpe? Mientras Joseph va en ascenso espiritual, aunque esclavo, aunque vendido por sus hermanos, Judá desciende moral y espiritualmente. Se separa de sus hermanos, elige caminos carnales, y este descenso lo que está haciendo es preparando todo el escenario para una redención futura. Y por eso empecé diciéndote, gracias a Dios, Dios no es humano, porque Él es el único que puede ver tu desgracia y la mía con un plan crucial, eterno, maravilloso para que salve a muchos. Hoy tú puedes estar llorando porque tienes una enfermedad, pero mañana ese testimonio de lo que viviste durante esa enfermedad va a servir para que tú sostengas los brazos de muchos enfermos. Va a servir para que tú les enseñes cómo Jehová sana. Va a servir lo que hoy te duele, lo que hoy te tiene a punto del abismo, lo que hoy te tiene a punto quizás de un ataúd. Va a servir más adelante para que tú sostengas los brazos del pueblo que Jehová va a poner al frente tuyo. Entonces, esa desgracia, aparente desgracia de Tamar, se convirtió en el epicentro de la redención y rescató y restauró el linaje de Judá. Y así debes verlo. Entonces, Joseph va en ascenso, y este descenso de Judá lo que está haciendo es preparando el escenario para una redención que va a venir por parte del hijo de Tamar. Y eso es bien importante. Ahora, ¿qué pasa aquí? El texto dice que descendió Judá de entre sus hermanos y se casó con una mujer cananea. ¿Qué representa esto? Se separó del pacto, se alejó del linaje de su padre, del legado de Abraham. Además de eso, esa decisión apresurada, porque fue una decisión apresurada que él toma. Infórmenme si se ve completa la pantalla, por favor. Esa decisión apresurada, porque Judá actúa como quien quiere desligarse de su pasado, como quien quiere olvidar todo lo que está sucediendo. Se casa fuera del pacto, se casa con una mujer cananea que ni siquiera la Torá menciona su nombre, porque realmente la labor de ella pasa sin pena ni gloria.
tiene 3 hijos, Onán y Sela, que no caminan en justicia. El libro de Yazar cuenta que no quería casarse con una mujer del linaje de Shem. No quería casarse con la mujer que su padre escogió. Él quería una mujer cananea por el consejo de su madre. Por ende, él también pecaba delante de Jehová cada que quería levantar Tamar descendencia o el descendencia. Onán, pues ya la misma escritura habla de que vertía el semen en tierra. Él no había crecido. Esa autoridad espiritual de Judá es debilitada. La muerte de sus hijos muestra no solamente un juicio divino, que viene cuando la descendencia es contaminada, sino que también realmente para él debió ser muy doloroso, y el miedo que él tenía a que su hijo Sela muriera también, porque él no sabía lo que estaba sucediendo, también es entendible. Se le mueren unos hijos de una manera que él no tiene ni idea, está apartado de su familia. Y no solamente eso fue un movimiento geográfico que él hizo de que se alejó de su familia, sino que descendió. Eso es una metáfora de que se alejó de los principios del pacto, se alejó de la enseñanza del linaje de Abraham, su abuelo, y de Jacob, su padre. Y entonces, mira, toda esa familia tan complicada que él empieza a formar. La mujer ni siquiera se conoce su nombre. Y Tamar, la mujer con un propósito profético, la mujer que nace para que su genealogía entre dentro de la de Yeshua. Y si bien es cierto, el libro de Yazar dice que ella era hija de Shem, hay otros libros que mencionan que ella era cananea. Las dos cosas son totalmente válidas, porque de las dos cosas se apoya la profecía de redención. Entonces, una mujer cananea que en su actitud ella revela una conexión profunda con la justicia. Cuando estudiemos la gematría de lo que significa el nombre Tamar, vamos a ver que es una gematría bien importante. Significa palmera erguida, que está en justicia, levantada para ser justa. Entonces vemos que la aparente desgracia de Tamar fue utilizada por nuestro Padre con un propósito de redención bien tremendo. Al final me dicen si mejor ponemos la reunión a las 3 de la tarde y así todos entramos a tiempo. Oye, les agradezco. Entonces, ella comprende que tiene un llamado a darle continuidad al linaje de Judá. Ella sabe que el linaje de Judá debe continuar, y eso es lo que ella tiene en su mente, porque vemos que cuando ella desciende, vamos a estudiar lo que es esa vestimenta que ella se pone. Ella no desciende porque tiene una necesidad carnal ni emotiva. No dice porque tiene ganas de estar por un hombre o porque se siente sola. Ella entiende que tiene un llamado de darle continuidad al linaje de Judá. ¿Qué pasa? Judá no está dispuesto a hacer eso. Él no quiso cumplir con la ley del levirato, ni tampoco quiso desligarla a ella del pacto, porque a pesar de los errores de Judá, el plan macro de Jehová está en control. Judá pudo darle a ella una carta de despido, pudo llevarla ante la presencia de su padre, o él era el juez de ese lugar, pudo tomar la decisión de decirle a ella: yo desligo al cuñado de esas responsabilidades del levirato, puedes ir. Pero no lo hizo, porque el plan de Jehová estaba allí. Entonces Tamar arriesga su vida para preservar esa semilla de promesa. Y cuando nosotros estudiamos que Tamar se quita las vestiduras de viudez y ella desciende al lugar en donde se va a encontrar con él, más adelante en la gematría vamos a ver esto, que vemos que ella no se pone las vestiduras de prostituta cualquiera. Ese velo que ustedes vieron que ella se coloca ahí, yo lo digo así para no leerla para allá porque se hace la reunión más larga. Ese velo con el que ella se envuelve, esa forma de ella cubrirse, y la palabra que está ahí en hebreo no es la misma que se utiliza cuando él pregunta: ¿hay prostitutas en el lugar? Cuando el amigo que va a llevar el cabrito pregunta, dijeron: no, pero aquí no hay prostitutas.
Están hablando de una prostituta que está al servicio del templo, porque recuerden que en esos pueblos cananeos habían prostitutas que estaban al servicio de los pueblos, al servicio del Dios del pueblo, al servicio del templo. Y la palabra que se utiliza en hebreo tiene que ver con kedushá, es decir, prostitutas que se santifican para ese fin. Por eso la vestimenta de Tamar es diferente. Y ahora verán por qué yo me meto por ahí. Ella no actúa por seducción, ella actúa con una visión clara de que era lo que quería. Ella entiende que la simiente mesiánica no podía perderse, aunque ella no supiera nada de esto, porque hay estudiosos que dicen que Tamar, Judá sabían que de ellos iban a descender el Mesías, pero no, si fuera así, imagínense ustedes cómo serían las cosas. Ella no sabía nada, ella simplemente decía, no es posible que se pierda la descendencia. Y quizás emotivamente o emocionalmente esta mujer estaba cargada de muchas cosas, pero entendió que Judá no era cualquier linaje, que era un linaje real. Y se convierte ella en un instrumento de nuestro Padre, aún sin saberlo, que nos lleva hasta los días de hoy. Entonces, cuando Judá se entera de que Tamar está embarazada, ¿qué pasa con esto? Él viene de una manera muy dura y también llena de hipocresía y lo ordena como juez que ella sea quemada. Y ese juicio o ese decreto o esa sentencia simplemente estaba mostrando cómo él estaba espiritualmente. Y Tamar no lo acusa directamente, sino que se le muestra el sello, el cordón y el báculo. Y yo me voy a detener aquí porque es muy importante que entendamos esto. Y él repite, ese llama justa que yo te dije al principio que Judá y Tamar son arquetipos o son representaciones espirituales de Yeshua y la congregación, es decir, Israel o no sé, la iglesia verdadera, como tú le puedas decir. Tú te vas a dar cuenta de unas cosas que tienen una implicación profunda. Cuando Tamar está haciendo la negociación con él le ofrece algo específico, un cabrito. Recuerden que más adelante se va a establecer en la Torá que en el día de Yom Kippur, ese cabrito serviría para dar redención por los pecados. Y eso es lo que nosotros estamos esperando, que ese que se entregó sea quien redima los pecados de todos. Pero ¿qué pasa? Ella le dice, darás a cambio mientras tanto. Y ella es la que le pide sello, cordón y báculo. Y eso es muy importante porque el sello es el anillo con el que se llaman todas las cosas. Es la autoridad, ¿verdad? ¿Qué fue lo que en este momento nosotros tenemos? Y yo quiero que tú te vayas de esta reunión no entendiendo que pobrecita Tamar, que porque sucedió esto, no, que tú busques el trasfondo profético en esto, porque si ella es representación de la que va a ser redimida, que somos nosotros, Yeshua dijo, todo lo que haces en la tierra será desatado en el cielo. Te he dado las llaves, te he puesto por roca. Todo lo que yo hago, cosas mayores que eso ustedes pueden hacer. Es decir, que esa autoridad se la entregó Judá, Yeshua, a tomar a nosotros, a la comunidad. Ese cordón que yo decía ayer era un manto, es un manto que ellos se colocan en la cabeza y también sirve para cubrirse. Es la autoridad que Él nos ha dado, porque no solamente ese cordón era utilizado por cualquiera, sino por la gente de autoridad. Yo te he enseñado que los hijos de Jacob, como eran especiales, las 12 tribus de Israel, cada uno de ellos tenía uno especial. El de Joseph tenía colores, se conoce como la túnica de colores. Esa túnica, ese turbante es el que tú ves más adelante en las escrituras que se le coloca a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque a nosotros Yeshua con sus sacrificios nos ha puesto como líderes, como sacerdotes, como ministros. Y ese báculo que es la vara, decía que eso representa la autoridad para que todo lo que golpees aquí en la tierra se haga en el cielo. Eso es muy profético. Ella no le pide cualquier cosa, ni él le ofrece cualquier cosa, ni le da cualquier cosa. Por eso él dice, ella es más justa que yo. Entonces, en ese punto de la redención para Judá, él está reconociendo su pecado. Él dice, wow, descendí, pero ella es justa. Y en ese momento comienza un proceso de transformación que va a culminar más adelante en
en Génesis 44, cuando se ofrece, ¿por qué? Por Benjamín, cuando ya están allá adentro, vemos que él no tuvo miedo, hay una transformación de carácter. Y él va de frente y dice, no, no, yo voy ahora a actuar de manera correcta. Entonces vemos que aunque tú y yo descendamos espiritualmente, aunque tú y yo tengamos una ceguera espiritual parcial en el momento, aunque estemos en un desafío de un abismo en nuestra vida espiritual, créeme que cualquier cosa que ocurra, Jehová la va a utilizar para que exista un cambio en tu vida y para que en realidad todas, incluso las malas decisiones que tú tomes, sean encaminadas para cumplir el propósito por el cual nosotros estamos aquí en la tierra. Y eso es muy importante. Y Tamar entra a la genealogía de Yeshua. Yo me quiero centrar aquí porque ya todas las demás cosas las hemos estudiado. Y Tamar es la primera mujer que se menciona en la genealogía de Yeshua que se encuentra en Mateo capítulo 1. Y es bien importante porque no se mencionan mujeres, sino ella. Dice, Judá engendró a Tamar y a Fares y a Sara. Imagínense, engendró. Esa palabra es muy importante porque el que engendra es el varón, pero lo engendró desde el corazón, desde lo más profundo. Ella aportó ese plan, ella se conectó con el propósito eterno de Dios para ser incluida en esta redención, en este linaje. ¿Y por qué es tan importante? Tamar redime el linaje de Judá. Sin ella, esa línea real se hubiera perdido, no hubiera pasado absolutamente nada. Sus hijos gemelos en el momento restauran esa herencia que hasta el momento, por quizás por el temor de Judá, se había perdido. Y eso es una figura bien grande de nosotros las naciones. Ella es una mujer que entra como al propósito de Jehová, entra ahí como una prefigura de la salvación que se extiende, al igual que todas otras mujeres que no estaban incluidas, ¿verdad? Y Fares, su hijo, que ahora sí es antepasado de David y de Yeshua, nombre bien importante porque significa brecha o irrupción. Él representa esa irrupción en la gracia, en la transformación divina. Y a mí me gusta mucho que hablemos de la gematría, porque recuerden que yo les he enseñado que cada letra hebrea tiene un valor numérico y que ese valor numérico nos da mensajes ocultos en las escrituras. Cuando nosotros estudiamos el nombre de Tamar, ella tiene un valor numérico de 640 y comparte el mismo valor numérico de una frase en hebreo que se llama mi tikat, y es bien importante porque es mi esperanza. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que hay un mensaje profético que está cubierto aquí. ¿Qué nos está revelando? Que hay una esperanza en el medio de lo que iba a vivir, que hay una firmeza, porque también el nombre de ella es palmera. Recuerden que hay un salmo que habla de la palmera como justicia, como firmeza. Y el nombre de Fares 370 está conectado con la luz que rompe, esa luz or, que fue la luz que rompió todo cuando en el Génesis el Padre crea todas las cosas. No es una luz normal como nosotros vemos. Es lo que dice el libro de Miqueas, donde el Mesías irrumpe en el escenario como sol de justicia, no como ese sol que nosotros vemos, no como una luz orporis. Bien importante, ¿verdad? Entonces, subirá el que abre brecha delante de ellos y su rey pasará delante. Eso es lo que dice, subirá el que abre brecha delante de ellos y su rey pasará delante, hablando de Yeshua. Ahora, cuando nosotros estudiamos a Judá, que ya lo hemos estudiado, sabemos que Judá es gracias, es alabanza. En ese momento su madre alaba, y aunque él empieza con esa decencia espiritual, él viene a ser el líder de las tribus. Y hoy nosotros los vemos liderando. Y la escritura dice que de él vendría Mesías, y que aunque en ese momento él no lo sabe, que era imposible que lo supiera. Nuestro Padre nos está hablando de familias normales, disfuncionales, con errores, con problemas, como tú y como yo, cuando no entendemos el propósito, ¿verdad? Pero más adelante, a él se le da la promesa que de él vendría el Mesías. Ahora, Tamar, como te decía, ese simbolismo con esa palmera, ese simbolismo con justicia, con firmeza, con fertilidad. De la escritura, el justo florecerá como la palmera. ¿Y que vimos en ella? Justicia. Ella representa a esa mujer íntegra
esa mujer que sabe lo que le corresponde hacer, esa mujer que espera el tiempo prudente de Dios. No estamos diciendo que ella no sufrió de soledad, de tristeza, de angustia, pero ¿qué pasó? Se refugió en la promesa que quizás Dios le había hecho, se refugió en que Dios podía transformar. Y cuando le dijeron, no, mira que tu suegro está en tal lugar, inmediatamente ella activa allí, ¿qué es lo que va a hacer? Por eso representa a esa mujer que sabe actuar en el tiempo prudente. Esa mujer que no simplemente se deja llevar por el momento que está viviendo, por el dolor que está atravesando, por la soledad, por la tristeza, por la angustia, por lo que sea la desgracia que está atravesando, sino que es una mujer que se mantiene íntegra, que se mantiene firme espiritualmente, que se mantiene erguida porque sabe que el justo florecerá como su nombre, como una palmera. Y aunque ella era fértil, no pudo tener hijos con estos dos cananeos, pero se levantó como para sostener esa línea mesiánica que es Yeshua. Ese Pérez, o Fares, como se conoce, pero en hebreo es Pérez, Fares, que significa ruptura, brecha, irrupción violenta, representa ese poder del cielo que irrumpe en el medio del caos. Por eso esa frase tan pequeña de él más adelante se convierte en una oración muy poderosa. Era amanecer, brillar, alumbrar. Aunque él no fue el hijo de la línea mesiánica, él representó una luz que intentó hacer algo, pero no lo logró. Que los planes estaban de esa forma. Ahora, si nosotros vamos a estudiar a los hijos de Judá, a esta mujer cananea, se dice, si no, que él era un hombre vigilante, y esa palabra despierto lo que quiere decir es que no era un hombre que su vida nos iba a mostrar algo, sino que su muerte era la que iba a revelar un linaje despierto al mal, a la iniquidad, a la contaminación. Cómo este hombre podía maquinar el no querer estar casado con la mujer que su padre le había escogido. Y Onán significa doloroso o pena. No quiso levantar descendencia a su hermano. Bien, creo que decían unos de ustedes que estaba representando el egoísmo y fue cortado por rechazar el propósito de Dios de ese momento. Así que su nombre está ligado a todo lo que es quebranto de la carne ante el deber espiritual. Y Sela se echó tranquilo, el hijo que Judá le promete, pero nunca se lo entregó, es decir, que estaba operando en toda injusticia Judá. Él representa ese retraso o ese cumplimiento de la promesa. Así que vamos a hablar un poco de los lugares y del simbolismo que aparece en el capítulo 38, porque es bien importante que lo tengamos. Canaán, sabemos que Canaán representa todo lo que es humillación o tierra baja. Siempre que usted lea Canaán en las escrituras es un lugar de descenso, lugar de humillación, tierra baja. ¿Y qué es lo que representa? Ese mundo que es fuera del pacto, ese descenso espiritual al que cayó Judá. Es todo lo que se mueve fuera del pacto es Canaán, toda la carne. Judá desciende a Canaán, es decir, desciende espiritualmente y se casa con una cananea. Luego aparece Adulán, que es refugio cerrado o oscuridad. No son cuevas físicas, hay cuevas en ese lugar que fueron creadas como refugios, ¿verdad? Pero era un lugar no de restauración, sino de huida, para donde huía. Por eso era un lugar que siempre, por el nombre que nosotros le ponemos a las cosas, colocamos un propósito, energía. Eso cuando David se refugia ahí más tarde, no es porque David encontró ahí este lugar, sino que ya se había convertido en un lugar que es símbolo de los que están heridos a nivel emocional, símbolo de los que tienen una herida y quieren huir. Tina es bien importante porque es un lugar
que representa rechazo o designación. No era un lugar para establecerse, era un lugar de paso, un lugar de prueba, de juicio. Y ahí es donde Judá se encuentra con Tamar, que está disfrazada. Entonces, eso marca un lugar de confrontación divina, pero también marca un lugar designado. O sea, la Torá no pone los nombres porque sí. Cuando la Escritura nos dice, Tina, nos está diciendo que él va al lugar que Jehová había marcado, va al lugar que Jehová había designado para que ahí ocurriera algo especial. Eso es bien importante, pero se encontraba en dos lugares. Él llega y se encuentra en dos lugares. El otro es Petat Enaim. Y ese Petat Enaim es la apertura de los ojos. Entonces, eso es un lugar en donde hay apertura de los ojos. Y decíamos, pero ¿cómo si Judá estaba espiritualmente ciego? Él no reconoció a Tamar. Pero no era que en ese lugar no habían prostitutas, no habían prostitutas del tipo de ella. Hay un momento en donde sus ojos espirituales sí se abren para verla a ella y para encontrarse con ella y para llegarse a ella. Entonces es bien importante porque es un momento de revelación interna en donde está ocurriendo algo maravilloso en un lugar designado para eso, pero ninguno de los dos saben qué está pasando. Y vuelvo al punto, ella representa a la comunidad y Judá representa a Yeshua. Entonces imagínate, Yeshua se encuentra ahí en Judá con ella, se va y le deja a ella la autoridad y ella ahora tiene la autoridad sobre sus manos. Es lo que tú y yo tenemos en este momento. Pero Yeshua luego regresa y la llama, es ella más justa que yo. O sea, cuando seamos justificados, se da paralelamente cuando Judá viene a hacer un juicio, que es el juicio que nosotros estamos esperando cuando Yeshua nos va a justificar. Entonces, lo que está escrito en la palabra no está escrito porque sí. Yo traje la genealogía de Yeshua porque sabemos que cada nombre es una llave espiritual que revela el propósito detrás de todo. Y este aparente escándalo empieza con la unión de Tamar con Judá, tiene a sus hijos que son Fares o Pérez, porque en el hebreo es Pérez, y Fares es el elegido, no es el hijo mayor, es el segundo elegido para la línea mesiánica. Luego Fares tiene a Hezrón, luego Hezrón tiene a Ran, Ran tiene a Aminadab, Aminadab tiene a Nazón, Nazón fue príncipe de Judá, recuerden a Nazón que aparece en el libro de Números y en toda la historia del Éxodo. Nazón tiene a Salmón, esposo de Ra, la cananea, la ramera, tienen a Boaz, Boaz se casa con Ruth la Moabita, tienen a Obed, Obed tiene a Isaí, que es el padre de David, Isaí tiene a David, el rey tiene a Salomón de Bathsheba o de Belsabé, la esposa de Urías. ¿Qué pasó? Salomón continúa la línea hasta Josías, luego Jeconías, retoma la línea Zorobabel y finalmente Joseph, el esposo de Miriam, que da a luz a Yeshua. Esta según la genealogía de Mateo. Entonces, Tamar y Judá aquí están iniciando lo que es la genealogía del Mesías. Importante, ¿verdad? Para los que preguntaban, aquí está también. Los que quieran esas imágenes, yo se las paso. Y es bien importante. Hasta Yeshua. Y hablemos entonces un poco de lo que hoy deja para nosotros esta enseñanza. Habla de la genealogía de Yeshua, mujeres. Habla de Tamar, de Rahab, de Ruth y de Bathsheba. Todas con un futuro, con una vivencia oscura. Todas con escándalos, todas llenas de, queramos decir, de cosas vergonzosas, mujeres marginadas, todas fueron incluidas en la genealogía de Yeshua. Y yo te decía, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros. Porque si hubo alguien que tuvo que romper maldiciones generacionales, fue Yeshua. Si hubo alguien que tuvo que clavar en el madero todo esto, fue Yeshua.
Importante, ¿verdad? Pérez, hay una oración hebrea que dice, bendice al varón descendiente de Pérez o de Fares, como dice nuestra Biblia, ese que rompió brecha. Lo de Yeshua que rompe la brecha entre el cielo y la tierra. Había una separación y Yeshua irrumpe allí como su ancestro para la justicia. Ese acto de justicia entre Tamar, que ella representa lo que es justicia, a la ramera que representa redención, la lealtad de Ruth, la restauración que tuvo Bathsheba. De todo eso nació Yeshua. Entonces, cuando nosotros pensamos en Yeshua, debemos pensar en alguien semejante a nosotros, con vivencias pasadas como la de nosotros, y quien es capaz de ayudarnos a nosotros en todo. ¿Sí? Judá descendió, pero fue restaurado, porque el descenso en nuestras vidas no es quien lo va a terminar todo. En el medio de ese descenso espiritual es el punto donde Dios va a comenzar a hacer cosas en tu vida. Por eso empecé, antes de empezar a grabar, ¿de acuerdo?, a decirte que la aparente desgracia que tú estás viviendo es lo que Jehová utiliza para redimir y para bendecir a muchos. Le decía a alguien eso, mira, la desgracia que tú estás viviendo en este momento es lo que Él está utilizando para más adelante levantar los brazos de alguien. Yo lo tengo claro, ha sido una realidad en mi vida. Él fue confrontado por la justicia. Y Judá, cuando es confrontado, lo grande de Judá es que él reconoce, así como vamos a ser reconocidos por Yeshua. Que no importa nuestro caminar y nuestra trayectoria, somos justos. Sí, ciertamente Jehová utilizó lo inesperado para despertar esa conciencia, porque así pasa en nosotros. Tamar no era perfecta, pero él la usó, a pesar de todo, para que nada menos que Yeshua viniera de ella. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Toda esa vivencia de ella con esos maridos llenos de inclinación al mal, ¿qué podían haber dejado en ella? No pasaron 2 ni 3 años. Tamar aproximadamente tenía 13 años, según los libros de los sabios, cuando se casó, cuando fue tomada para esposa del hijo de Judá. Entonces, imagínense de dónde viene Yeshua. Yeshua viene de un linaje donde hubo muerte, donde hubo dolor, donde hubo desprecio, donde hubo de todo. No vino con una genealogía perfecta, porque hay quienes dicen, no, él es 100% Dios y 100% humano, pero no miran la genealogía de Yeshua. No miran que hubo un trasfondo espiritual que nos da a nosotros la autoridad, porque recuerda que en este momento tienes el sello, el cordón y el báculo. No es muy perfecta la historia de la vida de Yeshua, pero fue redimida. ¿Qué es lo que él viene a hacer con nosotros hoy? Entonces, el estudiar la porción de esta manera, vemos que Génesis 38 entonces no es una historia accidental ahí, sino es un código secreto de redención. Tamar no solamente estaba queriendo asegurar el linaje de Judá, ella entró directamente en la línea mesiánica como símbolo de gracia, de justicia, de restauración y de muchas cosas. Porque, vuelvo y repito, no abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, importante que cuando nosotros veamos que algo ocurre dentro de la palabra, nosotros entendamos que algo nos está queriendo mostrar nuestro Padre y algo nos está queriendo decir. Y yo voy a dejar de presentar esto. Y yo te invito para que lo estudies de esa manera, colocando lo que nuestro Padre nos quiere mostrar de cada uno de esos personajes y entendiendo el plan de redención en toda la palabra. La Biblia es la historia del plan de redención de Dios. Por eso ya al final de toda la era, ya nosotros la conocemos porque está ahí escrito. Cada texto, cada vivencia, cada situación que tú ves que está por ahí, es importante. Entonces, esa historia no está ahí porque cronológicamente sucedió en ese momento. Esa historia está ahí porque, vuelvo y te repito, muestra
Lo que pasó con dos hijos importantes, recuerda que de José o Joseph viene Efraín. Ahí nos está hablando de lo que son las tribus del norte y las tribus del sur y la división que se va a dar más adelante. Los dos se dividen. Joseph asciende porque a pesar de que vive en una desgracia, porque la esclavitud de Joseph fue una desgracia, ese fue el lugar de ascenso, el lugar de promoción. Y Judá desciende también. Imagínense, uno asciende y otro desciende, por eso es que ese capítulo está ahí en la mitad, porque cronológicamente hablando, no iba ahí, no ocurrió en ese momento. Si tú estudias el libro de Éxodo, te das cuenta que para entonces ya los hijos de Tamar tenían hijos también, es decir, que ya Judá tenía nietos y Tamar también. Entonces, cuando la Torá, yo creo que Moshe ciertamente sí fue guiado por ángeles para escribir esos 5 libros que tú conoces como Pentateuco. Cuando se da la escritura como tal de esto, están escribiendo el plan de vida. No creas tú que, ay, ahora pasó esto, mañana pasó esto, y en 30 versículos nos contaron cuántos años. Muchos años. Sino por las dos historias que ya van cogiendo forma en lo que es el plan de la redención. Escucho preguntas, comentarios, intervenciones, si hubo algo que se me pasó a decir. Si alguien quiere opinar algo. Shalom. Shalom a todos. Yo quiero opinar, como te digo, que ese capítulo como que no iba ahí verdaderamente porque en el versículo 8 habla de Judá, que le dice a su hermano Onán que se llegue a su cuñada, y si uno se pone a ver, ahí como te dice, todavía no estaba, por ejemplo, como él le estaba diciendo para redimir a su hermano, pero que todavía no, como en los otros libros que se dice ya como para redimir, o sea, no estaba, Génesis es comienzo, ¿verdad? Pero no está dictado como los mandamientos que los demás libros uno ve, como para redimir a su hermano, de darle nombre cuando se muere un hermano, que la cuñada tiene el hermano que redimirlo, y ahí se ve. Y ahí eso yo estaba pensando sobre eso, porque todavía en Génesis es que está comenzando. Eso me quedé pensando sobre eso. Sí, lo que pasa es que la Torá oral, no la Torá oral de hoy, la Torá oral de hoy es una invención humana, realmente. Existía Torá oral. Recuerden que les dije al principio que Shem tenía, según los sabios, una escuela de enseñanza. Esa ley del levirato era un tipo de matrimonio en el cual la viuda que no había tenido hijos debía casarse obligatoriamente con los hermanos o con los cuñados, sí, con los cuñados, con los hermanos del fallecido, es decir, con los cuñados. Eso pone en entredicho que existiera la poligamia. Imagínense que no ya tuviera esposa para levantar la descendencia al otro, para continuar la línea, la descendencia familiar con el nombre de ese primer varón, para que pudiera heredar, se daba eso. Más adelante se prohibió la poligamia. La poligamia daba apertura a que la ley del levirato se diera. La Torá fue regulando todo esto, causa de que no podemos olvidar de que el ser humano, a medida que han ido pasando los tiempos, las emociones del ser humano han ido cambiando. El conocimiento ha ido cambiando. En ese momento, las mujeres, cuando ustedes estudian a Tamar, a Ruth, eran mujeres con una ideología y con un conocimiento y con unos sentimientos, porque los sentimientos se dan de acuerdo al conocimiento que nosotros tenemos. Se van moldeando los sentimientos, ¿verdad? Entonces eran mujeres que estaban sumisas, entendiendo que ellas habían nacido para estar en un hogar y tener hijos, y que para ellas lo que les daba el estatus era tener hijos, y se quedaban ahí.
Y por eso ella estaba tan deseosa de que tuviera una generación. Entonces, ese matrimonio con levirato se realizaba en todas esas sociedades con esos clanes, con esas estructuras de clanes. Yo ayer hablaba de clanes. Judá era el líder de ese clan. Pero más adelante eso desapareció. Vemos que eso desapareció por el tema de la poligamia. Entonces ese yibún, porque eso se conoce yibún, que viene de la palabra cuñado, porque era el cuñado, era esa ordenanza de la Torá que después se reguló. Lo que hizo Jehová fue regularla. ¿Qué? Porque obligaba al hermano de ese difunto que se casara con la viuda. Imagínate, entonces había ahí una situación que involucraba varias situaciones y por eso el segundo hijo de Tamar, de Judá, tampoco quiso, pues, tampoco quiso continuar con la descendencia. Lo mismo pasó con Ruth, pero ¿qué pasó allá en el caso de Ruth? Ya ese primo cercano no quiso redimirla porque ya tenía familia, ya tenía un hogar establecido y entonces le tocó a Boaz, que se enamoró de ella. Pero en la cronología lo que nos dice esto es que ya existía de alguna manera Torá, porque así como Judá, que era el líder de ese clan, estableció una sentencia real y válida que la Torá sabemos que la da sobre ella cuando creyó que había fornicado. Asimismo, vemos que la ley del levirato estaba activa porque de alguna forma había Torá y era conocida, solo que no se daban estos pueblos cananeos. Por eso es que los hijos de Judá se comportaron de la manera que se comportaron. Sí, Onán fue el que no quiso levantarle descendencia a él. Olga, tú ibas a decir algo. Sí, Avi, no, pues em, muy bueno todo lo que aprendimos en esta paracha, tanto anoche como hoy, pero también uno como que siente un poquito de, no sé si será tranquilidad, no, no creo que sea esa la palabra, no sé qué se siente saber que venimos em, viendo que eran familias disfuncionales como hoy en día, la mayoría, em, tantos pecados. Mire, por ejemplo, ese pecado de Onán, que, que era verter su cosa ya en la tierra. Y hoy en día una de las maneras de evitar los hijos era esa. Y pues uno no le veía eso como que nada, no le veía eso nada, porque pues era la manera como para planificar, supuestamente decían algunas personas que era el método más fácil, que no era tomar pastillas ni esto ni lo otro. Entonces, eso cuando yo lo leí me impactó mucho porque sí sé que se ha cometido ese pecado y vea que no es esto correcto a los ojos del Eterno. Pero también veo la redención, como estaba diciendo Evita, la redención entre la familia y cómo fuimos nosotros redimidos por Yeshua, todo eso para mi corazón fue como un bálsamo, muy bonito. Sí, Olga, desafortunadamente conocimos las costumbres de los pueblos paganos, donde llegamos exiliados, ¿verdad? Pero el pecado del adulterio que se menciona es un pecado bien abarcativo. El hecho de derramar el semen es cometer adulterio. Y la Torá explica que es cometer adulterio mediante la mano o la pierna, imagínate. La mano es obviamente la masturbación, que hace que exista la eyaculación y que el semen se vierta, porque tiene que botar, ¿no? Y la pierna es cuando el hombre hace para impedir supuestamente un embarazo, hace eso que hacía Onán. Y no sé cómo se llama ese método actualmente. Yo sé que eso tiene un nombre, pero en el momento no me acuerdo cómo se llama. Método de planificación. Muy errado,
porque así sea una sola gotica de semen, la mujer queda embarazada. Pero ese derramar el semen en el suelo que es tan malo delante de nuestro Padre, tan pecaminoso delante de Él, es algo que se acostumbra a hacer hoy en día. Que de hecho, los médicos hoy mandan a la gente a masturbarse de cualquier manera. Incluso personas creyentes me han preguntado a mí si eso realmente es pecado. Si el consolarse las mujeres y los hombres realmente es pecado. Y es un tema que en la escritura no vas a encontrar en la letra que diga es pecado masturbarse, pero cuando hay mandamientos como estos del adulterio y que nosotros estudiamos el adulterio en todas las expresiones de la palabra hebrea, entonces entendemos que son cosas que están mal. Así que hay que rectificar todo eso y hay que ir cerrándole esas puertas a nuestras generaciones. Si alguna de ustedes utilizó ese método o lo hace en la actualidad. Eso te iba a decir, Abby, en ese caso, no, en la actualidad no, porque por esas son una de las cosas que bendigo a Dios toda mi vida de no tener marido, porque ya no tengo que hacer cosas sino lo que yo sé que debo hacer. Por eso no tendré marido nunca más, porque nunca creo que me consiga yo un marido que haga las cosas como el Eterno quiere. Pero en una época sí, y no es porque me dejaran ni porque me dijeran, sino porque era la manera de evitar chinos. Sí, Entonces, ¿de qué sí, manera justificar eso? Pidiendo perdón, sí, ya. La verdad que eso hasta ahorita en la paracha que el Señor me lo mostró, porque no había sido antes de ninguna otra manera. Ah, y otra cosa que también me gustó mucho es que bueno, yo no sé si sea malo pensar eso, ¿no? Pero, por ejemplo, sé que cuando yo escucho estas parachas, digo, wow, definitivamente Dios sí nos perdona, Dios sí nos perdona. ¿Por qué tanto peligro había o por qué, o es normal, no sé, cuando celebramos la fiesta de Yom Kippur, el día del perdón? ¿Por qué sentimos tanto miedo? Que si vamos a pasar ese día, que si seremos perdonados, si ya Dios nos perdonó. ¿Por eso está mal que yo piense eso? bueno, mira, son dos preguntas importantes que tú haces. La primera, quiero decirte que lo más esencial en nuestra vida hace que tengamos una verdadera vida espiritual santificada es el deseo de nosotros apegarnos cada día más a nuestro Padre. El deseo de apegarnos a nuestro Padre hace que vivamos en pureza y en santidad, que pensemos antes de actuar, antes de hacer las cosas. Y las cosas que ya pasaron, como su nombre lo indica, son pasadas. Él debió hacer todas las cosas nuevas. Si aún hay en el corazón de una persona una carga, ay Dios mío, ¿por qué hice esto? Sabiendo ahora que eso estuvo mal hecho, entonces lo mejor que hay que hacer es decirle eso al Padre, Padre, yo necesito que tú limpies mi generación, quita mi generación y yo quiero que los que sigan te sirvan, se apeguen a ti y que no hagan esto, porque no estábamos dados para planificar. Ya hubimos las que nos cortamos, las trompas, las que por salud no podemos tener más hijos, las que yo no sé qué. Entonces, lo que hay es que orar a nuestros padres de aquí para adelante y empezar a rectificar. En cuanto a Yom Kippur, el Yom Kippur más grande no se ha cumplido. Ese es el que se va a cumplir, que es la representación de lo que te dije cuando Tamar se encuentra con Judá y a Judá dice, ella es más justa que yo, la justifica. Es ahí donde se da lo que dice Jesús de, he aquí, benditos de mi Padre, los aparta, ¿verdad? Vamos a tener un lado. Ese es el Yom Kippur espiritual que nosotros estamos esperando. Lo que nosotros ahora hacemos es, en Yom Kippur, trabajar lo que en el año inmediatamente anterior nosotros tenemos pendiente. No debe existir miedo porque Yom Kippur es un día para alabar la obra de Yeshua, para adorar lo que Yeshua hizo por nosotros. ¿Por qué hacemos todas las plegarias de perdón? Porque la Torá nos dice, porque mientras que seamos justificados una vez y para siempre, seguimos pecando. Pecamos de una manera y pecamos de la otra, y yo peco y es malo en los ojos de Yeshua que yo haga. Quizás la otra persona no lo hace, pero cualquier persona en cualquier momento
explicar de alguna manera. Entonces, lo que tú vas a trabajar en Yom Kippur que viene es todo lo que del Yom Kippur pasado a este Yom Kippur pudiste equivocarte o pudiste caer o pudiste pecar y no te diste cuenta. Eso es lo que vamos a trabajar. Gracias, Pero Abby. debe ser un día de agradecimiento porque ya no tenemos que ir a llevar el cabrito. Ya Yeshua lo hizo por nosotros. Eso es bien importante. Entonces, la pureza y la santidad sexual, mujeres, son la base, son la esencia para obtener una vida espiritualmente fuerte y perfecta delante de Él. Es tan importante nuestra sexualidad que nosotros debemos tener cuidado de eso. Tu sexualidad no puede ser ni fingida, tu sexualidad no puede ser manipulada, tu sexualidad debe ser fluida, debe ser en amor, debe ser bajo bajo el marco sagrado de la Torah. Mucho cuidado con eso. Para mí, la masturbación, aunque no esté escrita en la palabra que es pecado, para mí sí es impureza. Por tanto, la eyaculación del hombre y de la mujer para mí es impureza sexual, es derramar el semen, porque la mujer también lubrica y la mujer también tiene un derramamiento. Para mí ese tema de la masturbación es impureza sexual y por ende trae adulterio a la relación y trae puertas abiertas. Es un pecado y para mí, porque repito, porque puedes pensar diferente, que una mujer que piensa en comprarse un consolador, para mí está mal. Debe buscar que sus emociones y sus sentimientos sean canalizados en Dios. Nosotros debemos cuidar la pureza y la santidad, que significa usar mis órganos sexuales solo para el cumplimiento de los preceptos por los cuales ellos están aquí, porque nuestro cuerpo cumple preceptos, la boca cumple el precepto de masticar, de alimentarte. Tus órganos sexuales cumplen el precepto de servirle a Dios. Así que si tienes que multiplicar tus plegarias, cuando la Torah dice, vuestras manos están llenas de sangre del pecado por las malas decisiones que hemos cometido, eso incluye todo eso. Así que cuidar la pureza y la santidad significa también hacer que mis órganos cumplan el propósito por el cual ellos fueron creados. Y para yo alcanzar esa pureza no es suficiente con que yo no me acueste con la persona, que yo sé que eso es malo, sino también el cuidar mis pensamientos, el cuidar mis palabras. Bueno, yo no sé por qué la para allá se fue de este lado, pero es el Padre. Es cuidarme de observar de que nada sucio entre ni en mi cuerpo, ni en mi vida, ni en mi mente. Así que si usted necesita ir al médico para que le envíe un lubricante para estar con su esposo, no esté fingiendo su relación. Eso entra dentro de todo lo que es adulterio y derramamiento de semen. Pero ustedes no pueden vivir una vida así, de ninguna manera. Así que el solo hecho de pronto de tú mantener una idea extraña en tu mente equivale a un adulterio mental, imagínate. Y tu marido ya no ejerce la función. Hay que entender que este cuerpo es una máquina que en cualquier momento va a dejar de funcionar. Y dentro de tu mente tienes que ir cambiando ese concepto. Y si ya no hay forma en que tú puedas ayudar a tu pareja o tú te puedas ayudar, entonces hay que envejecer con dignidad. O sea, no tengo ganas de estar en la cama y el viejito tampoco. Bueno, pues vamos a amarnos de otra manera. Pero ámense y lo que sea que tenga que pasar, pero para mí, todo pensamiento lascívico, toda palabra grosera, todo pensamiento morboso, llevan a la violación de esa santidad, para mí, del hombre y de la mujer, porque se están profanando la mente, la boca, el cerebro. Mi cerebro debe ser ocupado con buenos pensamientos, debo pensar en la meta, en el objetivo final de mi vida, en qué es lo que Dios quiere para mí, cómo acercarme al Padre. Por eso la regla es que mis pensamientos no deben tener ninguna lascivia. Yo no puedo tener la mente ocupada. Mi boca debe ser usada para decir buenas palabras, palabras de fe, palabras de ánimo, para orar correctamente. Esa es la utilización de mi boca, con palabras
sucias y lascívicas, yo no puedo orar correctamente. Entonces yo no puedo con un día orar y el otro día estar como si mi boca pareciera un inodoro. No puede ser así. O sea, tiene que ser limpio y todo mi cuerpo tiene que ser limpio. Así que el hombre y la mujer pueden, dime. Por ejemplo, en esto que tú estás hablando, bueno, yo sí le doy gracias al Eterno porque yo creo que firmemente que yo en esa área he sido sanada, porque bueno, ya tú sabes, yo no tengo marido desde hace mucho tiempo, pero yo sí he trabajado fuertemente en eso porque yo le tengo pánico a oír muchas cosas que hacen las abuelas ya cuando llegan a la edad de uno, ¿sí? Y yo le decía a Dios, Dios mío, yo me parece terrible verme en una situación así, como tener que pagarle a alguien para que venga a estar con uno, eso me parecía una cosa de locos. Pero mire que algo me ha favorecido mucho y es que cuando yo decidí, antes de ser hebrea, yo ya había empezado a trabajar en esto. Y una de esas cosas es que me impactó mucho una vez una prédica de la pastora donde yo me congregaba, que ella decía que yo debía alimentar mi espíritu con cosas buenas, que qué alimento yo le estaba dando a mi espíritu si era viendo novelas, películas, todo eso. Entonces, mire, Abby, yo desde ese día tomé la decisión radical. Yo no veo películas, yo no veo televisión, a mí casi no me gusta. Veo películas de niños con la niña porque ella las ve. Me gustan las películas cristianas, pero yo que me ponga a ver novelas apasionadas, como mi hija que está jovencita y recién separada, sí, y a ella le gusta todo eso de novelas donde se enamoran y se besan y todo eso. Y yo le digo, ay, hija, eso es lo único que te hace sufrir, porque bueno, por lo menos, bueno, ya que, pero ella tan jovencita, pero eso tiene mucho que ver en ese trabajo, Abby, que uno tiene que cuidar la mente y los ojos, porque si uno se pone a pegarse al televisor a todas esas novelas que pasan y todo eso, pues que ninguna oración le va a servir a uno. Entonces, pienso yo que eso sí debe ser algo que debe trabajarse mucho. Mira, el derramamiento del esperma se origina en el cerebro. ¿Por qué? Esa acción se origina en el cerebro. Cuando el cerebro manda la acción de que haya una descarga, todo empezó en la mente. Entonces nosotros sí podemos profanar nuestra santidad con pensamientos eróticos, con palabras inadecuadas, y esos pensamientos se dan por lo que entra por nuestros ojos o por lo que entra por nuestros oídos. Escuchar ese tipo de cosas o ver ese tipo de películas te va a activar a ti un pensamiento erótico. Entonces, nada de eso debe residir en nosotros. Desarrolla completamente eso de la vida de cada uno de nosotros. Yo no sabía eso de que las abuelitas andaban buscando eso. Nunca vi eso en mi vida. No lo contemplo en mi vida. O sea, es algo que está ahí. Hay un libro místico que dice que la mente dañada causa la pobreza total en el ser humano. Eso es una verdad en todo sentido. La pobreza física, es decir, la falta de dinero, de las deudas, la pobreza mental, todo eso que significa falta de fe, se manifiesta en todo lo que son los problemas mentales, depresión, tristeza, todas las enfermedades del alma. Entonces, cuando el hombre tiene una fe averiada, toda su vida se va a ver perjudicada, su salud, su bienestar, su sustento. Eso va a producir esa tristeza, esa desesperación. Por eso hay que sanar la mente. Y sanar la mente es sanar la fe que tenemos. Que la emuná está conectada con nuestra mente. Por eso dice la palabra que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios es lo que alimenta tu mente. En los momentos de dificultades y todo eso, el espíritu, lo que busca es lo que tú tienes en tu mente, lo que tú has colocado en tu mente. Así que lo esencial en una vida espiritual consiste en eso. Mientras más tú tengas deseos de estar apegada al Padre, este deseo te va a conducir a que te cuides, a que te mantengas bien y que hagas lo que te corresponde. Como decía hoy Miguel en la reunión respecto de Tamar, nosotros no sabemos para dónde nos quiere llevar el Padre, pero que lo que estemos haciendo en este momento lo estemos haciendo tan bien que cuando en un futuro veamos hacia atrás, wow, imagínate Tamar, wow, o sea, esto fue orquestado por Jehová, yo no lo sabía. O sea, que lo que estés haciendo en el momento lo hagas con amor, con pasión, con el deseo de que
con la mentalidad de que esto que estoy haciendo es lo que Jehová quiere que yo haga en este momento, por eso lo voy a hacer con deleite y de la mejor manera que pueda. Y lo voy a hacer bien, porque Él ha querido que esta vivencia que tú tengas en este momento sea así. Por eso la Escritura habla tanto del gozo, habla tanto del shalom, a pesar de las dificultades y de las cosas, porque es ahí verdaderamente donde nosotros aceptamos lo que Jehová nos está mandando. A uno nos va a mandar qué sé yo, a que prediquen y sean grandes en el evangelio. A ti te manda que estés en tu casa solita atendiendo quién sabe qué cosa, pero lo que sea que estés haciendo, hazlo con amor y beneplácito, que es lo que Jehová ha querido para tu vida. Más adelante, en el plan macro, vas a entender que era lo mejor para ti en ese momento. Y vívelo así. Y todo acto bajo y todo pensamiento bajo y todo lo que no esté bien, lo colocamos delante de su presencia y que Él nos ayude en todo, ¿verdad? Nada más. Oramos o hay algo más. Bueno, vamos a orar.